No fue fácil la atención. Sé que ustedes en la calle, como se le dice, tuvieron muchas dificultades. También ver la pandemia encima nos creó niveles de estrés, niveles de ansiedad, eh, el contaminarnos, el temor de ver cómo era la atención, además que era cambiante, y esto fue a nivel mundial porque no todos no sabíamos cómo era que íbamos a afrontarla. Ya un año de pandemia, tenemos bastante conocimiento, pero no lo es todo. O sea, no es que ya no la sabemos todas porque también el virus está cambiando. Entonces tenemos que estar constantemente en actualización, no solo lo que se brinde el SUME, sino lo que vaya saliendo de normativas e información científica para poder afrontar esta pandemia o continuar con ese proceso de atención en pandemia. Sin más, entonces, le damos paso a Keren Pérez y Javier López, técnicos de urgencias médicas y que laboran en el departamento de entrenamiento, que junto con otros compañeros, Alberto Romero, Carlos, Tilcia Fragueiro, han estado trabajando la doctora Ivette Lena, el doctor Ibsen, también ha estado trabajando en el documento. Villaverde también ha dado aportes. También hemos tenido aportes de Dani Ochoa, hemos tenido aportes de supervisor, se me escapa el nombre ahorita mismo, que también nos dio aportes. Samuel, Todo muy atención. Samuel, atención. Samuel, correcto, disculpa. Que preocupados también fueron generando información para poder entonces llevarla al grupo en general. Sin más, gracias a todos los que aportaron para hacer realidad este documento, que sigue todavía en revisión porque faltaría estilo, redacción y estilo, ver un poco eso y llegar a un punto de actualización, obviamente, para poder entonces ser enviados y saber que esto va cambiando más rápido que cualquier otra condición porque asimismo van generando los estudios y nosotros entonces adaptándonos a los cambios. Gracias y continuamos entonces con los expositores. Tengan buen día. Buenos días ante todo, compañeros y compañeras. Como les mencionó la licenciada Talia Bernal, vamos a estar tocando ciertos puntos de lo que es el manual, o yo le llamo las normativas, más que todo son normativas, recomendaciones y experiencias del SUME prehospitalario para COVID-19 desde que inició la pandemia. Como mencionó, este es un manual que se está trabajando desde el año pasado, se han enviado documentos por medio de los chats al personal que está dentro de la operación. Siguiente. Este manual está firmado, aprobado por parte de la Dirección de los Servicios Médicos, la doctora Annalise Robinson, con su equipo de trabajo, hicieron revisión del mismo y fue aprobado este año. Ya anteriormente, durante el año pasado, se sacaron documentos que de igual forma fue revisado y aprobado por parte de la Dirección Médica, pero como no teníamos un compendio completo de lo que era las normativas, se fue enviando poco a poco hacia la sección de prehospitalaria. Siguiente. Todo lo que van a ver dentro de este manual ha sido extraído de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud cada cierto tiempo hace una revisión de las guías que inicialmente realizan y van actualizando la información. Nosotros empezamos a trabajar este manual con la guía del Ministerio de Salud número 4 y la última se salió el mes de diciembre, el 23 de diciembre si no me equivoco, y es la guía número 6. O sea que esto va a ir cambiando poco a poco. Recuerden que este tema del COVID cada día sale algo nuevo, sale una variante, sale una forma de manejarlo, y se van a estar haciendo diferentes cambios. El objetivo, primero de todo, de este manual y de esta presentación
es documentar las recomendaciones y normativas más importantes sugeridas por el SUME prehospitalario para el manejo de los pacientes con sospechas o positivos de COVID-19 desde los inicios de la pandemia. Un trabajo que se ha hecho desde el principio y ha sido bien extenso. Proporcionar la información detallada a todo el personal que labore en la institución con el fin de mantener los procedimientos y normativas en una misma línea. Es importante, no todos los pacientes son iguales, sabemos que la medicina es dinámica y según la situación en la que esté el paciente, así mismo vamos a manejarlo, pero sí hay que establecer un punto base donde debemos de salir y realizar los pasos ordenadamente. Siguiente. Esto que ven aquí es el índice del documento. Hoy vamos a ver ciertos puntos. En sí, el documento es esto que está aquí. Son 72 páginas del documento, un documento que se ha trabajado bastante, pero de aquí vamos a ver ciertas partes solamente. Entonces, este es el índice del documento, más que todo habla de las consideraciones de la evaluación del paciente, también habla del manejo de las pacientes embarazadas, habla del manejo del equipo que debe de utilizar el personal, de las maniobras de RCP. Hoy vamos a ver solamente el algoritmo de soporte básico en pacientes con COVID, pero hay algoritmos de manejo cardíaco, del manejo pediátrico, o sea, todo lo que se ve en soporte vital básico y avanzado, se tiene un algoritmo para el manejo de ellos, pero en forma o manejado a nivel del área de COVID. Esos documentos se le va a estar llegando, creo que por aquí lo podemos enviar, Javier, ¿verdad? Por aquí vamos a enviarle estos documentos que son parte de lo que es la recopilación de este manual. Igual cuando ya esté el manual pues completo en cuanto a revisión, porque hay que corregirle algunas cosas en ortografía y redacción, pues se le hará llegar, como lo mencionó la licenciada Talia, es un manual que pesa bastante, pero igual la documentación la van a tener. Primero que todo debemos de saber, ya creo que a estas alturas todos tenemos el conocimiento de cuándo es un caso sospechoso y cuándo es un caso positivo confirmado. Esta definición, aunque ustedes no lo crean, ha variado bastante desde el manual número 4 hasta el número 6. El caso sospechoso es aquella enfermedad respiratoria aguda que tiene fiebre de 38 o al menos un signo o síntoma de compromiso. Ese signo o síntoma puede ser tos, disnea, opresión torácica, también puede tener cefalea, anorexia, debilidad, mialgia, artralgia, síntomas gastrointestinales, congestión nasal, hiposmia o anosmia aguda. Miren, o es hiposmia o anosmia aguda. Hipogeusia o ageusia aguda, o sea, que puede tener baja o nula lo que es el tema de la percepción de olores y la percepción de sabores. Odinofagia o sin antecedentes o con antecedentes de contacto físico menos de 2 metros por más de 15 minutos en un periodo no más de 24 horas con un caso confirmado por COVID. Ese es el paciente sospechoso. Hay muchos pacientes sospechosos porque apenas ustedes llegan, le dice soy sospechoso o tengo COVID prácticamente por todos los síntomas y signos que tiene. Y el caso positivo es aquel caso en que tiene una prueba de COVID positiva y puede tener síntomas o puede estar asintomático, como ya ustedes tienen conocimiento. Entonces recordar, el sospechoso, todos los síntomas que pueden tener, aquí cambió la parte de la anosmia, porque antes las guías del MINSA decía que anosmia aguda, o sea, o es anosmia o es ageusia. Pero ya se dieron cuenta pues que también puede haber la disminución de lo que es la sensibilidad del olor y la percepción de los sabores. Siguiente. Vamos a lo que es la valoración inicial. Creo que todos al inicio de esta pandemia, todos pasamos por la situación de que teníamos temor a atender este tipo de pacientes. El que no sintió temor, pues felicidades. Pero creo que todos teníamos temor a atender este tipo de pacientes porque no sabíamos realmente o sea, con qué nos íbamos a encontrar.
o cómo íbamos a tratarlo, o qué hacer o no hacer. Entonces, al inicio, les aseguro que muchos no tomaban presión, muchos no verificaban lo que era la ocultación, y se trataba de no hacer más de 4 cosas porque era el temor. Pero pronto fuimos poco a poco cambiando esas cosas porque como sea tenemos que saber si el paciente tiene sus pulmones con buena entrada y salida de aire. Entonces de una u otra forma había que hacer una valoración inicial del paciente, hacer un examen y una anamnesis completa, pero siempre teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Ustedes conocen qué equipos se utilizan. Dentro de las recomendaciones también están los tipos de mascarilla, están los tipos de equipos que debemos de utilizar y la forma en que te debes de colocar el equipo y quitar el equipo. Entonces siempre recuerda las medidas de seguridad. Igual para el paciente, si están sin mascarilla, pues el paciente tiene que tener su mascarilla puesta a la hora de atender. Entonces recordar siempre lo que es las medidas de bioseguridad y los equipos de protección personal. La anamnesis del examen físico se debe de igual, tomar presión arterial, ver la frecuencia ventilatoria, un punto importante, la saturación, es uno de los puntos importantes, la ocultación, o sea, te hacen su evaluación y su anamnesis completa, como si tuviéramos un paciente, solamente que es un paciente COVID, ¿ok? Entonces, dentro de la presentación, y nos dice a nosotros sobre las escalas pronósticas. Hay 2 escalas pronósticas que se han adaptado. Son escalas que se utilizan intrahospitalariamente para ver el tema de lo que es las enfermedades respiratorias. Más que todo son escalas de predicción de neumonía para ver en qué nivel está cada uno de los pacientes que se está evaluando. Pero son escalas que se han adaptado a nivel prehospitalario y no solamente en Panamá, internacionalmente también se ha adaptado estas escalas para saber en qué nivel de situación está el paciente. Entonces, siempre nos dicen que el juicio clínico del técnico de urgencia médica no puede estar por debajo de estas escalas. Nosotros debemos que con nuestro juicio saber si ese paciente está malo o está bien. Pero igual estas escalas son escalas que te ayudan en un momento dado para predecir pues cómo está, en qué nivel está de complejidad este paciente. Entonces, aquí del lado derecho, vemos lo que es la escala NEW2. Esta escala la podemos encontrar en Google Play. Es la descarga, ¿verdad? Para descargarla, sí. En Google Play ustedes la pueden bajar en su teléfono y colocar Google Play. Y aquí van a tener su escala, no sé si la ven allí. Esta es una escala que ahorita vamos a verla, de complejidad. Al igual que la escala, también hay varios programas que pueden ser de mucha ayuda para ustedes, por lo menos en la calculadora de oxígeno, para que nos pueda decir, pues, el problema grande que hemos tenido nosotros con que se me va a acabar el oxígeno. Dentro de esa calculadora, ustedes incluyen qué número de tanque es, o qué tamaño de tanque es, cuántos litros, cuántos PSI tiene, y cuántos litros ustedes le están dando, y ahí más o menos le va a decir qué tiempo les va a durar ese cilindro de oxígeno, cuánto tiempo tienen entonces para cambiarle de oxígeno al paciente. Entonces, esas 2 aplicaciones nos ayudan bastante. También hay otra, aquí hay un medical calculador que también tiene muchas partes que tengan que ver. Incluso esta incluye la escala que vamos a ver ahora, que es la CRV, pero es un poco difícil porque nosotros no vamos a ver el tema de la urea en el paciente. Entonces, pero también tiene otras ayudas que en un momento dado pues nos pueden tirar la toalla a nosotros a la hora de la atención con los pacientes. Next. Entonces, esta es la escala CRB65, ¿sí? CRB65. Inicialmente también se puede, dentro del hospital, llamar la escala PUR 65, ¿sí? Evalúa el nivel de conciencia. Si el paciente tiene confusión mental, cada uno de estos ítems tiene un valor de 1. Si el paciente tiene confusión mental, este boom, que es la urea, no lo vamos a verificar nosotros a nivel de prehospitalaria,
pero sí nos puede servir las otras letras pues para decir qué nivel está de mal está el paciente. La R de la frecuencia respiratoria, si está mayor de 30 respiraciones por minuto. La B, que es la presión sistólica, si está menor de 90, o la diastólica, si está menor de 60. Y 65 son aquellos pacientes que tienen más de 65 o igual de 65 años, y ellos tienen un criterio, tienen un punto para ser trasladados. Entonces, estos puntos, según la cantidad que tengamos, pues nos va a dar un porcentaje de qué porcentaje de probabilidades pueda tener este paciente en riesgo de muerte si no va a ser tratado correctamente. Entonces, el que tiene un CURP de 3 tiene un 14 o un 17% de probabilidades de morir dentro de 30 días. Entonces, esta escala a nivel prehospitalario nosotros la podemos utilizar. Confusión mental, si un paciente está alterado, tiene alguna alteración de la parte mental, pues ya es un punto. Si tiene una frecuencia respiratoria de 40, van 2 puntos. Si mi presión está baja, va a otro punto. Y va sumándole así consecutivamente. Y ahí vemos pues entonces qué tan crítico puede estar nuestro paciente. Siguiente. Estas escalas de igual forma están descritas dentro de lo que es el manual del Ministerio de Salud. Esta es la NIU-2, la National Early Warning Score, que también se utiliza para, que esta es la que les presenté, que tengo dentro de la aplicación en el celular, que la pueden utilizar ustedes y según la cantidad le dice qué tipo de riesgo es, si es bajo medio, si es alto. El NIOS-2 que le salga de 7 o más, pues es un paciente que tiene un riesgo muy alto, que hay que correr con ese paciente para el hospital y que debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta NIOS-2, sus parámetros fisiológicos son la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si el paciente es un paciente de POC, también puede ser evaluada la saturación de oxígeno. Recuerden que ellos manejan saturaciones más bajas. Si tiene oxígeno suplementario o si está en aire ambiente. La presión arterial sistólica es evaluada también. La frecuencia cardíaca también es evaluada, el nivel de conciencia. Sabemos que el CVDI es confusión, voz, dolor inconsciente. Y el nivel de conciencia, la temperatura también es evaluada dentro de esta NIU-2. Entonces, ahí te van diciendo, según la clasificación de NU, si tiene un 0, es un bajo riesgo clínico, pero dentro de la unidad de cuidados intensivos, perdón, dentro del área del hospital, ellos tienen que seguir evaluando a ese paciente. ¿Sí? Entonces, este es un paciente que normalmente nosotros dejamos en casa, porque tiene un NIUS de 0. Ahora, si tiene un NIUS de 0, pero yo veo que al paciente lo veo mal, de una u otra forma, su parte física no está correcta, pues yo me lo llevo, que es lo que se dice dentro del manual, que la parte clínica que vemos nosotros, el juicio clínico, tiene que estar por encima de estas escalas. Estas escalas solamente son de apoyo. ¿Ok? Siguiente. Aquí vemos el NIUS. El NIUS, dependiendo de la cantidad que te dé, te va a dar una mortalidad, una tasa de mortalidad, un porcentaje de mortalidad en 30 días. Y también te habla sobre la tasa de admisión en UCI. El que tiene NIUS menos de 5 tiene un 8% de probabilidades que entre a UCI. Si tiene de 7 a 8, tiene un 27%. ¿Okay? El de 7 a 8 tiene un 13.3% de mortalidad en 30 días. ¿Okay? Entonces, esto más que todo nos guía a nosotros, pues, en un momento dado para ver qué tan severo está nuestro paciente y trasladarlo. Ustedes lo van a ver dentro de un ratito en lo que es el algoritmo. Paciente con NIUS de 1, probablemente lo tengamos que trasladar. Next. Ok, entonces lo voy a dejar con Javier, que le va a hablar un poco sobre los algoritmos.
Bien, buenos días ante todo. Aquí tenemos un extracto de lo que es el algoritmo para lo que es el abordaje del paciente sospechoso o ya sea COVID positivo. Como lo vemos, es muy similar a los protocolos del SUME que nosotros tenemos, el mismo formato, donde siempre en todo algoritmo que tenga que ver con el área del COVID, el primer eslabón va a ser la bioseguridad con el uso del EPP, del equipo adecuado. Aquí tenemos el punto 1. Como punto 1 tenemos evidentemente que usar el EPP adecuado para la atención, que ahorita más adelante vamos a definir cuál sería ese EPP adecuado, que ante esto también ha habido una evolución muy grande o unos cambios bastante puntuales con respecto a eso. Entonces, esa es la mapa para que lo tengan presente allí. Hacemos nuestra evaluación de la escena, una anamnesis. Aquí, acuérdense, en la evaluación de la escena, el comportamiento que hemos desarrollado, que no está explicado en ningún manual, pero por sentido común hemos ido desarrollando, que es que una persona, digámoslo ya por maña, se baja primero y va preguntándole al paciente o al familiar cuál es la historia y trata de ver si hay algún indicio de que sea un caso sospechoso de COVID y que sea COVID positivo para no exponerse dentro del escenario. Entonces, ese punto que hemos ido desarrollando a la medida del año 2020, lo seguimos con este enfoque en el año 2021, hay que mantenerlo. ¿Ve? Entonces vamos con lo que es el examen físico y los signos vitales, donde sale el punto 2, y hay que recordar la ocultación. Ojo, recuerden que si ustedes tienen el tie puesto, o sea, el traje tipo C, es difícil o imposible que ustedes logren ocultar con este traje, y sería exponerse si ustedes tratan de sacar por lo menos una oreja y usar el estetoscopio, así que mucho cuidado y mucha mesura con este punto. Vamos entonces con lo que es la valoración de las escalas, el CRB 65 o el News Do Score. Y aquí evidentemente tenemos entonces el punto 3 que dice riesgos según el tipo de escala utilizada. Acuérdense que, como lo digo, que el juicio clínico predomina y las escalas son solo un punto de referencia. Entonces, si el CRB65, si me preguntan a mí, es una escala un poco más brusca, porque los signos que busca son signos bastante severos. O sea, estamos hablando de alteración de la conciencia, frecuencia respiratoria mayor o igual de 30, y esa con un solo punto, definitivamente el paciente es muy probable que sea candidato a ser hospitalizado. Con el News 2, tenemos de que a veces el paciente se puede ganar un punto por cositas que no nos parecen de repente algo tan grave, como por ejemplo que el paciente tenga la presión sistólica entre 110 y 101, creo que es. Entonces ustedes pensarán, nosotros pues pensamos que, oye, pues si la presión sistólica está bien, pero como esa escala estaba tratando de buscar la tendencia hacia el shock, entonces eso definitivamente no sería bueno. Entonces pudiera ser que tengamos un paciente que esté positivo y que de repente tenga la presión sistólica en 110 y de repente para nuestro juicio clínico no es malo, entonces ahí es donde tenemos que consultar con el médico y que, bueno, mire, si le salió uno, pero en base a esto yo no lo veo tan mal, y entonces se toma la decisión en conjunto. Eso hay que tenerlo bastante presente. Luego, como siempre, vamos a tener una rama de estable y una rama de inestable, analizando el punto 4, que es un paciente inestable, ya sea sospechoso o positivo de COVID. Una saturación menor de 95% siempre se va a trasladar, alteración del estado de conciencia. El paciente presenta hipotensión, que es lo que le explicaba, que el NIU está buscando esa tendencia de la presión baja, la disnea, la taquipnea o la bradipnea, que es el caso más severo, presencia de taquicardia o bradicardia, que tengamos una semiología pulmonar positiva, de que hay un evento adverso a nivel pulmonar, de que hay una lesión pulmonar, el parénquima está enfermo, comorbilidades crónicas o inmunosupresoras. Estas también son cosas que hay que tener presente, que el paciente COVID positivo, cuando hay comorbilidades añadidas, generalmente no le va tan bien como el paciente que realmente no sufre de nada. Este es en cuanto a lo que es la parte inestable. Y en la parte estable, pues obviamente es un paciente que satura más del 95% sin datos de inestabilidad, comorbilidades crónicas o inmunosupresoras. Por ejemplo, un paciente que de repente, bueno, tiene una febrícula o tiene fiebre, pero está saturando bien y no tiene ningún compromiso, no tiene alteración de la frecuencia respiratoria ni nada. Estos serían los lados de los pacientes estables.
Entonces, para el lado del paciente inestable, entonces ya colocaríamos oxígeno con cánula nasal para mantener una saturación por arriba de 90. Acá nosotros no empezamos brusco con el oxígeno, empezamos con el menos flujo hacia el mayor flujo, algo por procedimiento y por coherencia. O sea, cuando se usa la cánula nasal, es muy fácil ponerle un tapaboca y tratar de evitar la dispersión de partículas, y muchas veces los pacientes pueden responder con bajo flujo, entonces tenemos que ir de menos a más. Entonces por eso es que se habla de esto de empezando con la cánula nasal y la reanimación hídrica en caso de que el paciente presente deshidratación. Ahí tenemos el punto 6, que dice que en caso de no mejorar la saturación, colocar mascarilla con reservorio de 10 a 15 litros por minuto. Solo tengan presente que mientras más flujo ponemos, mayor probabilidad de dispersión dentro de lo que es la cabina de atención, pero el paciente lo necesita. Podemos administrar inhaloterapia con cámara espaciadora solamente con los dispositivos, con las bombitas. No vamos a hacer nebulizaciones dentro del vehículo, no está recomendado, sino más que todo usar los dispositivos del PUF y básicamente tener el espaciador. Entonces así sí lo podríamos utilizar. Tenemos otra consideración sobre el uso de la dexametasona, que bueno, ustedes saben que los corticoides están metidos allí y han tenido beneficios comprobados, pero aquí, emanado casualmente del Manual de Procedimiento de Panamá en la versión 6.0, de lo que son los procedimientos para atención COVID, tenemos esta cláusula 7 que dice que previa consulta con el médico, paciente que esté entre el 5º y el 10º día exclusivamente, tener 3 o más de los siguientes criterios. Ejemplo, saturación menor de 92, que tenga taquipnea, debe ser la frecuencia respiratoria mayor de 24, que haya signos de broncoespasmo, shock séptico, encefalitis, entre los que estamos allí, ¿no? Entonces, debe tener por lo menos 3 o más de estos criterios, ¿no? Entonces, ahí tenemos obviamente la dosis de miligramos intravenosos inmediatamente, y de no contar con dexametasona, lo que vamos a utilizar serían 250 miligramos intravenosos inmediatamente, eso colocado STAT, de metilprednisolona como alternativa ante la ausencia de la dexametasona. Recuerden, el paciente debe estar por lo menos entre el 5º y el 10º día. Acuérdense que por ahí viene también lo que es la tormenta de citoquina, y básicamente pacientes COVID generalmente entre los días 8 y 10 cuando empiezan a deteriorarse, y el objetivo de esto es prevenirlo. Manejo de la vía aérea. Hay un punto 8 donde dice todos los dispositivos que vamos a estar utilizando para la vía aérea deben de tener el filtro EPA. Deben de tenerlo, es lo recomendado. Inclusive en los ambúes, en la bolsa válvula mascarilla y en los ventiladores mecánicos. Es preferente que tenga el filtro EPA. Y traslado a tercer nivel, porque ustedes saben que estos pacientes se están atendiendo en tercer nivel. Por lo menos los críticos, ¿no? El paciente, en cuanto al paciente estable, oxígeno por cánula nasal. Si el paciente mantiene algo de disnea, consideramos igualmente el uso de la dexametasona. Si el paciente entre el 5º al 7º día y tiene alguno de estos síntomas, o puede que no los tenga, pero igual se consulta con el médico, y traslado ya sea a primer o a segundo nivel. Este es básicamente el algoritmo que tenemos acá, que está un poco más detallado dentro de lo que sería el manual como tal. Continuando entonces, aquí tenemos otro enfoque, que es el enfoque para lo que sería el traslado de pacientes COVID por parte del SUME. Esta fue una iniciativa del supervisor Samuel Atencio, que él nos presentó en su momento este algoritmo para la discusión, y entonces nos reunimos y discutimos, y se lanzó este algoritmo, que fue iniciativa, reitero, del supervisor Samuel Atencio. Paciente sospechoso confirmado de COVID-19. Nos hacemos entonces estas preguntas: ¿requiere procedimientos generadores de aerosoles, o el paciente está con vómito, diarrea, orina o secreciones, es decir, un paciente húmedo? Si la respuesta a todo esto es sí, entonces vamos a decidir para utilizar el equipo de bioseguridad tipo C, que comprende lentes de seguridad, pantalla facial, el respirador N95 equivalentes con la KN95, le pueden colocar la quirúrgica, la tricapa, ¿no?, también por delante, y obviamente el TAIBE, que es el traje, el overall, botas de caucho o su equivalente, gorra o malla opcional, y los guantes, el traje ese tal como lo conocemos. En caso de que no requiera ni procedimientos que generen aerosoles,
Recuerden, entre estos procedimientos, flujo alto de oxígeno, ventilación con dispositivos, entre otras, el procedimiento de la misma intubación de por sí, etcétera, estos son generadores de aerosoles. En caso de que no lo requiera y que el paciente no tenga secreciones, entonces utilizamos el equipo de bioseguridad tipo D, que vamos a ver más adelante que lo estamos usando realmente para todas las atenciones, ¿no? Lente de seguridad, pantalla facial, respirador N95, equivalentes o superiores, bata, guantes, gorro y malla, que está en la categoría de opcional. Y entonces básicamente luego tendríamos que optar por la descontaminación profunda. Y aquí quiero hacer valer una cosa. La descontaminación profunda de una ambulancia no toma 15 minutos ni 20 minutos. Realmente puede tomar hasta 1 hora o 1 hora y media. Estamos hablando, en caso de que este paciente sea COVID positivo, que tenga un paciente húmedo con secreciones, hubo que intervenir dentro de esta ambulancia. Los productos que nosotros utilizamos para limpieza, que vamos a proyectar más adelante, tienen un tiempo de acción. Y entonces aquí sí exhortamos pues de que se traten de mantener estos tiempos como tal. Yo sé que a veces hay mucha premura, pero lo importante es que la ambulancia esté desinfectada o si no se va a convertir en un foco de transmisión del COVID-19. Aquí tenemos lo que es la recomendación del equipo de protección personal para el personal OVE, para nuestros operadores de vehículos de emergencia, ya sean operadores puros, como yo les digo, o sea, dedicados a ser operadores, o ya sean técnicos de urgencia médica o licenciados de urgencia médica tipo 2, ¿no? Que tienen licencia y que se dedican también a la conducción de la ambulancia. Primero que nada, para lo que sería en el caso de que el operador de vehículo de emergencia asista al personal técnico de urgencia médica con un paciente sospechoso o que tenga COVID-19, pero que tiene riesgo de aerosoles o tiene secreciones, se recomienda usar el traje tipo C. Aquí estamos hablando de que él está asistiendo, es decir, no hay 3 personas, solamente hay 2, el operador y el técnico. En esta circunstancia, la camilla se tiene que bajar entre 2, es decir, el operador tiene que intervenir y apoyar al técnico. Entonces ahí él tiene que usar el tipo C. Tenemos en el caso de que está asistiendo al personal técnico o licenciado con un paciente sospechoso o COVID-19, pero que no tiene riesgo de aerosoles o secreciones, se puede utilizar el tipo de eso. Lo vamos a hacer también, que ahora es una nueva recomendación también del CDC. Si no está asistiendo al personal sanitario y solamente está en la cabina conductora y esta está aislada, él puede estar perfectamente con su tipo de... De hecho, esta es la recomendación para el operador. Cuando hay 3 tripulantes, el operador debe evitar en lo posible pasar hacia atrás y debe mantenerse siempre en su cabina de atención. Entonces, de repente alguien pensará que, oye, pero si tú tienes el News 2 en tu celular, ¿cómo tú vas a usar eso si te vas a contaminar? Bueno, generalmente nosotros podemos utilizar a nuestro operador que está aislado allí, se le explica más o menos la aplicación y uno tras la evaluación, esa es la manera en que yo lo hago, pues tras la evaluación yo le digo y que bueno, coloca en respiratoria tanto, y él me la enseña desde adentro del vehículo y ya yo puedo ver qué número salió y el índice de riesgo que tiene el paciente y entonces puedo presentarlo adecuadamente al médico. Esa es una de las maneras de que se puede usar las escalas cuando la tienen como una aplicación en el celular, ¿no? En el caso de que no asista el personal paramédico con cabina de conductor no aislada, es decir, él no está asistiendo, pero la cabina del conductor es imposible aislarla y hay riesgo de maniobras con aerosoles o que el paciente tenga secreciones, debe estar vestido con su tipo C. En caso de que no asista el personal con la cabina no aislada, pero el paciente no tiene riesgo, se puede utilizar perfectamente el tipo D. Y en caso de que el paciente obviamente no sea sospechoso, se está utilizando el tipo D, es decir, en todas las atenciones estamos utilizando, por lo menos como básico, el tipo D como tal, ¿no? ¿Qué pacientes requieren traslado al centro hospitalario según las recomendaciones de todos los manuales que se han consultado, de los MIT que se han realizado con los médicos y de la recomendación de los expertos? Bueno, tenemos primero que nada pacientes positivos o sospecha de COVID-19 con un CRB65 de 1 o más puntos o con un News 2 de 1 punto o más. Aquí vuelvo y reitero
de que usen el juicio clínico con la parte del News 2 cuando a usted le parece que el punto que se le otorgó a este paciente no trae riesgo. Usted puede consultar con el médico y toman la decisión en conjunto. Pacientes positivos, sospecha de COVID-19 que son mayores de 65 años, con enfermedades crónicas o en tratamiento con inmunosupresor, estos pacientes tienen que estar bajo vigilancia médica, no deberían ser dejados en casa. Pacientes positivos por COVID-19 con neumonía grave, falla respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, sepsis, shock séptico, estos pacientes tienen que ser trasladados urgentemente al centro hospitalario y van a requerir cuidados críticos. Las pacientes embarazadas positivas o que se sospecha que tiene COVID-19 con una saturación de oxígeno menor a 95, una frecuencia respiratoria que está mayor de 22 por minuto, o que tenga comorbilidades crónicas con tratamiento inmunosupresor, también es un criterio para el traslado de estas pacientes que están embarazadas y que sospechaban que tienen COVID. En cuanto al tema de la reanimación cardiopulmonar en pacientes sospecha o positivos por COVID-19, se han emanado básicamente dos recomendaciones, las recomendaciones del CDC, que son los Centros de Enfermedades, para el control de enfermedades, y recomendaciones que, como vamos a ver más adelante, ha emitido la American Heart Association con respecto a lo que sería el soporte vital básico como tal. Primero que nada, los filtros EPA o los HM, estos son filtros de partícula humedad, y los EPA son de alta eficiencia de partículas. Estos dos filtros deben de usarse por lo menos como requisito para usar dispositivos de ventilación positiva. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, dónde iría el filtro EPA cuando vamos a utilizar en la bolsa valvular mascarilla. También hay una configuración para los ventiladores mecánicos, donde nuestro ventilador mecánico, que es el Oximac, debe utilizar como mínimo dos filtros EPA, un filtro básicamente obligatorio en la salida del circuito inspiratorio y otro donde se une la conexión en Y, que es donde va hacia el tubo endotraqueal o hacia lo que es la mascarilla con arnés del paciente. En caso de que la ventilación sea no invasiva, allí debe haber un filtro, y estos filtros pues se encargarían básicamente de lo que es la depuración de esto. Y hay uno opcional que iría en la rama expiratoria para lo que es la parte del ambiente. Se recomienda también el uso de dispositivos de compresiones neumáticos o mecánicos, como por ejemplo el Autopulse que tenemos acá, y en el caso del Lucas, que es el pistón de RCP que tenemos en el lado izquierdo para que nos asista con la RCP, y así podemos estar alejados de este paciente y el dispositivo hace el trabajo por nosotros. Aparte que estos dispositivos se recomiendan cuando usted está trasladando pacientes y supongamos que en ruta el paciente está en paro, lo más adecuado sería utilizar estos dispositivos para que se pueda mantener una buena calidad de las compresiones durante el traslado. Entonces tenemos una mnemotecnia que también salió en el manual, que es la mnemotecnia COVID, que es coordinate, de coordinar, establecer los roles de equipo y plan de manejo en el caso de que vamos a reanimar o vamos a realizar una intubación. La O de only, o sea, solo el equipo mínimo, por lo menos ya nosotros cumplimos el estándar para la ambulancia, generalmente de 3 no pasamos, así que ahí no hay ningún problema, y limitar la exposición. También recordemos que nosotros limitamos la exposición cuando uno de la ambulancia sale y trata de indagar antes de entrar a la residencia del paciente si el caso puede ser sospechoso de COVID, para que las personas o los paramédicos y los operadores de vehículos de emergencia se coloquen el equipo necesario. La B es de videolaringoscopía. Eso es lo que está recomendado para elevar el éxito de la intubación al máximo posible. Se puede usar la laringoscopía convencional, pero ustedes saben que el éxito se reduce a la habilidad del intubador, que va a tener una mascarilla facial, quizá va a tener el traje tipo C, y todas estas cosas batean en contra. Y por lo tanto aquí también sería muy bueno considerar lo que es el uso de la máscara laringea para realizar pues colocar una vía aérea avanzada, y que luego en el hospital más cómodamente ellos puedan tratar de utilizar videolaringoscopio. Por lo menos este es el estándar que se está utilizando inclusive acá, de siempre tratar de usar videolaringoscopio. El inflate, que es el inflar el globo del balón antes de iniciar la ventilación y colocar el filtro EPA. Pasa que a veces uno intuba
y sin haber inflado el balón, uno empieza a probar a ver si está en la vía aérea. Entonces, no, aquí hay, primero que hay que inflar el balón, hay que colocar el filtro EPA y después probamos si está en la vía aérea. Eso es algo que debe estar bastante claro. Ahora vamos a ver una imagen de cómo los filtros EPA son muy eficientes evitando la dispersión de partículas. Y el Don and Off, que es colocar y quitarse, ¿no? Colocarse doble guante y seguir el protocolo de retiro de EPP, que el Zoom ha emanado 2 videos de cómo ponerse y quitarse el traje tipo C y el tipo D. Por lo menos eso también salió el año pasado. Aquí vemos pues unas imágenes que salió también de un estudio, obviamente, que fue a mediados del 2020, donde vemos por lo menos lo que es el aerosol cuando el paciente le están dando RCP y está con ventilación pasiva, una mascarilla con reservorio. Esta es la zona de aerosol. Aquí vemos los aerosoles que se emanan a través de un tubo laringio que no tiene filtro EPA. Miren toda la zona de aerosoles cómo se emite. Espantoso acá en los aerosoles durante la intubación. Miren cómo en la intubación estos aerosoles se concentran sobre el rostro de la persona que está realizando la laringoscopía y cómo se emana bastante lo que serían los aerosoles, ¿no? Pero ahora miren cómo se ha reducido a la mínima expresión la expresión de aerosoles con los filtros EPA tipo viral. Miren que prácticamente ya no se ve la dispersión de aerosoles como tal. Entonces, por eso es que es importante estos dispositivos. Ya vamos culminando entonces. ¿Qué dice la American Heart Association con respecto al soporte vital básico para pacientes con sospecha de COVID-19 positivo? En esencia, literalmente es el mismo algoritmo, solo que le han hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, se ha colocado este box que está aquí, que dice colocarse el EPP y limitar al personal. Luego vamos al box de siempre, donde dice la víctima no responde, pedir ayuda, activar el sistema de respuesta de emergencia, y de ahí entonces tenemos nuestras clásicas 3 opciones. Puede ser que el paciente definitivamente tenga pulso y esté respirando, por lo tanto hacemos simplemente control hasta que llegue el apoyo. Puede ser que tenga pulso y no esté respirando, donde vamos a tener que hacer ventilaciones de rescate. Recuerden que este algoritmo salió inclusive antes de la actualización 2020 de la American Heart Association, que fue a finales del año. Este algoritmo salió en más o menos por octubre, si no me equivoco. Así que ustedes van a ver que tiene la rata de una ventilación cada 5 a 6 para dar de 10 a 12 por minuto. Recuerden que la actualizadora es simplemente una cada 6. ¿Ve? Y evidentemente todo el protocolo que tenemos de esto, ¿no? Y en caso pues de que no tenga pulso, iniciaríamos entonces nuestra RCP 30 compresiones con 2 ventilaciones, utilizando el AMBU con su filtro y un sello hermético, o con compresiones continuas con oxigenación pasiva con mascarilla. Es decir, aquí se puede permitir la opción de simplemente dar compresiones y colocarle una mascarilla para oxigenación pasiva. Recuerden que esto generalmente funciona en los minutos iniciales del PAD. Una vez que llega el DEA, entonces el procedimiento normal del DEA, o ya sea que sea el monitor cardíaco como tal. Con respecto a las recomendaciones para los sitios de lanzamiento para el personal, que este papel también se ha distribuido, se ha también difundido un poco. Aquí tenemos, para no leerlo todo obviamente, recomendaciones por el lavado, higiene de manos, con respecto a sus botas y el uniforme, cómo debe ser su lugar de descanso, o qué procedimientos deben tener, ¿no? Llevar su propio cubrecama en caso de ser posible, no descansar sobre el colchón descubierto. Son varias recomendaciones que pueden ayudarlo bastante. Con respecto a las maniguetas de las puertas, tratar de abrirlas con la mano menos dominante, porque esa es con la que usted menos se va a tocar la cara, por ejemplo. ¿Okay? Desinfectar varias veces al día, toda la superficie de contacto mesa de silla lo mismo, y el celular con alcohol 70%, varias veces en caso de ser posible. Ojo, que todos los productos que utilizamos van a deteriorar los equipos. O sea, todos y cada uno de ellos, solo que unos son más rápidos y oxidantes que otros. Y evidentemente no recomiendo que usen alcohol de 95 para desinfectar, porque es muy volátil
y se ha visto que destruye las carcasas de los celulares, o sea, las deteriora rápidamente. ¿Sí? Con respecto a los equipos de limpieza, mantener un solo trapeador y otro tipo de normas que tenemos allí, ¿no? Y en caso de presentar síntomas o malestar relacionado al COVID, informar al supervisor, evidentemente, para hacer la trazabilidad, hacer el hisopado y todo lo que sea prudente realizar. Finalmente, para recomendaciones para proteger su hogar y su familia sobre el COVID, si es posible, al finalizar su turno, bañarse y cambiarse de uniforme. De no existir ducha, lávese correctamente las manos, brazos, cara antes de subir a su transporte, ¿no? Cuidados con su vehículo, tenemos también cuidados para cuando llegue a la casa, quitarse los zapatos en la entrada, colocarlos en un contenedor plástico, entre otras recomendaciones allí que tenemos, ¿no? Preferiblemente quítese la ropa en la entrada, de lo contrario, a la entrada de la casa, camine hacia el baño directamente. No salude físicamente a su familia, muy duro para los paramédicos que tienen hijos, que lo primero que quiere hacer nuestro hijo es abrazarnos y tenemos pues que tratar de evadirlo un poquito hasta que nos descontaminemos. Entonces usted primero se descontamina y luego vive su vida familiar. Bien. No sé si tienen, o seguro que sí tienen, preguntas al respecto a esto. Primero que nada, recuerden que este no es, lo que presentamos no es el compendio o el manual completo, sino hicimos incidencia en puntos que creímos importantes y no vamos a difundir todo el manual porque estamos en la parte, recuerden, de la corrección de ortografía, revisiones y demás, pero sí hay cosas que ahorita déjenme ver si puedo compartir finalmente acá en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Algunos me preguntaban por el WhatsApp cuál es la aplicación para que nos pueda ayudar a nosotros a evaluar a los pacientes. Ustedes se van a Google Play, ponen News Dog Score y ahí les va a salir varias aplicaciones. Pero hay una que sí tiene los cuadros bien remarcados, con los colores bien remarcados, y es la News 2 Chart Spanish, porque está en español. Entonces, creo que no la van a poder ver allí. No, no se ve allí. Igual, como Javier lo mencionó, pues hemos tenido que aprender a improvisar en esta pandemia. Así que yo improvisé mi plastiquito para mi celular, ya que no tengo las bolsas donde se meten los materiales peligrosos, las muestras y todas estas cosas. Pues yo me fui y le puse del plástico que utilizamos en la cocina y esto me ayuda, el táctil funciona de igual manera y puedo hacer pues mi escala. Lo ideal sería que uno pues ingresara o uno sea el que esté directamente con el paciente, pero de todas formas esto les puede ayudar a ustedes a cubrir un poco su celular. Buenas, es el momento oportuno para las preguntas. Pueden colocarlas en el chat o si quieren pueden abrir su micrófono y realizarlas. ¿Dónde compramos el cobertor que tiene mi celular? Mm. Aquí está, Álvaro, ¿ves? Este es el cobertor del celular. Ayuda con el tema de que también no tengan que echarle directamente al celular el alcohol, ¿no? Y entonces que se dañe. Igual así mismo con los equipos, que no se le echa directamente el alcohol, sino que usted, o el agua oxigenada que también se está usando ahora, lo utiliza con un paño y luego entonces lo pasa por el equipo para evitar que se encharque, se mantenga húmedo ciertas áreas y que vaya a dañarlo. A ver, aquí hacen una pregunta, dice, es difícil evaluar esas escalas si mantenemos termómetros que siempre marcan 36.3. Con pacientes con fiebre o saturación, creo que debe decir allí, que ya la valoración está alterada. Bueno, el tema de los equipos es sabido en todas las regiones y en todas las instituciones que de una u otra forma han sido alterados. Uno, por el tipo de químico que le hemos puesto. El tipo de químico, y mucho de esto fue por, en ocasiones, desconocimiento, y han deteriorado mucho los equipos. Los monitores, los termómetros, los oxímetros, etc. ¿Sí?
Pero es lo que yo le vuelvo y le repito a ustedes, el juicio clínico suyo es el que va a estar por encima de cualquier tipo de escala. Las escalas solamente son una ayuda o te dice a ti cómo puede estar el paciente. Pero si usted ve que el paciente está mal o tiene fiebre o al familiar usted lo siente caliente o usted con el guante lo toca y lo siente que está caliente, es un paciente pues que obviamente debe tener fiebre. ¿Cuánto tiene? No lo podemos saber, pues el termómetro está alterado por una u otra situación que tenga igual que el saturómetro. Pero un paciente que ustedes lo ven que tiene una dificultad respiratoria, tiene uso de músculos accesorios, el paciente puede estar pálido, puede estar cianótico, ya eso es un indicio de que algo está mal. Recordemos siempre en nuestra carrera, que los equipos son una ayuda, pero nosotros siempre tenemos que ver al paciente, atender al paciente. Hay una que están preguntando de la I y la D, de qué trataban en cuanto a lo que es la neumonía COVID. La I era pues de la parte de inflar y obviamente colocar, ¿no?, el filtro EPA y demás. Y la D, que es en inglés Dove and Dolph, que es poner y quitar, es decir, colocarse el equipo y quitárselo, usar doble guante, entre otras cosas. Permiso, Javier. Hay una pregunta ahí del tratamiento del paciente post-COVID, que está muy buena para responder. Sí, para allá vamos. Estamos leyendo la pregunta de Evelyn. Si los pacientes post-COVID que ya lo tuvieron, pero mantienen un cuadro muy similar al que lo tuvieran nuevamente, los trato igual según el protocolo y su sintomatología. En cuanto a la bioseguridad, bien, la pregunta se responde. La bioseguridad nunca la vamos a descuidar, aunque el paciente nos diga que tiene 3 meses de inmunidad post-COVID, que ya no le va a dar de nuevo, que este paciente pues es poco probable que tenga COVID. Siempre debemos mantener la bioseguridad. Primero, si estamos en su residencia, no sabemos si fue descontaminada previamente, no sabemos si tendrá algún otro familiar que esté con la sintomatología y que de repente el cuadro de él esté por ahí con esto. Debemos saber que hay un síndrome post-COVID, que el paciente ya está recuperado, sin embargo, el paciente sigue con la sintomatología. Entonces, debido a esto, nosotros siempre tenemos que mantener nuestro enfoque de la bioseguridad y tratar a este paciente como si estuviera COVID. O sea, de hecho, usted lo va a llevar a un hospital y créanme que no le van a decir que, no, vele post-COVID, tiene 1 mes y medio, vamos a ponerlo entonces en el área común. Lo van a tirar al área de respiratorio. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, sí, esto es algo que se está dando bastante común, de que mantienen un cuadro, se llama el síndrome post-COVID, una persistencia de la sintomatología después del COVID, más otro tipo de síntomas nuevos. Este paciente, en caso de que llame y consulte, siempre mantenga su bioseguridad con respecto a esto. Ajá, sí, permiso, Javi. Recuerden también que, como lo ha mencionado varias veces la licenciada y los compañeros, todo lo que tenga que ver con el COVID es algo en estudio, todos los días sale algo nuevo. Entonces, recordemos que esos periodos de inmunidad han ido bajando drásticamente. Entonces, aún no hay un periodo de inmunidad que sea algo firme o algo que diga es así porque es así. Hablábamos inicialmente un periodo de inmunidad de 6 meses, después bajaron a 5 meses, después escuchamos que 4, ahora vamos por 3, o sea que en realidad no sabemos cuánto tiempo es ese periodo de inmunidad del paciente. Para decir, bueno, puede ser que ya pasó su COVID y normal, ya la persona está bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte porque es una parte que todavía no es explorada o que científicamente no tenemos una respuesta contundente con respecto a eso. Ok, lo otro para ayudar y agregar ahí, discúlpenme allá los que están allá en lo que es la charla. Bueno, algo que mencionó Javier es lo de la persistencia post-COVID. Recientemente han habido muchos estudios, o prácticamente como 4 o 5 revisiones, en donde se ha observado que pacientes posteriormente a los 14 días todavía tienen una alta concentración de lo que es el mismo virus y puede entonces contagiar como tal, hasta 21 días posterior al inicio de la sintomatología. ¿Okay? Entonces hay que mantener la bioseguridad
busquen información de lo que es el long COVID o persistencia del COVID y ahí igualmente van a visualizar de lo que estamos hablando. Bien, con respecto a una pregunta de Jero Guardo, consulta, ¿los filtros EPA son los que tienen nuestro dispositivo bolso, la válvula, la mascarilla? Bien, acá se compraron filtros EPA. Ellos, no sé cómo estén los supervisores enfocándose en esta parte, si agarran el filtro EPA y lo colocan dentro de lo que es el paquete del AMBU, pero el mismo AMBU no trae filtro EPA, él simplemente trae un filtro unidireccional, que es el convencional. El filtro EPA es un accesorio aparte que debe tener la forma como los que yo lo presenté, ya sea forma cilíndrica o forma rectangular, con 2 entradas. Entonces, estos dispositivos sí se adquirieron por parte del sistema y es un accesorio aparte, ¿no?, de lo que sería esto, ¿no? Por ahí mismo Analida pregunta, en caso de un paciente se deba dar asistencia de ventilación asistida avanzada y no contar con los filtros adecuados, ¿qué recomiendan? Bien, la recomendación es no utilizarlo porque el equipo lo va a tener que descartar. En caso del ventilador mecánico, se va a contaminar. El ventilador mecánico, el Oximax, solamente tiene un filtro para cuando nosotros usamos el blender, es decir, que no vamos a dar saturación del 100%, sino que vamos a utilizar también del aire ambiente para bajar la saturación al 90%, por ejemplo. Allí hay un filtro de la toma del blender que simplemente es de partícula, pero no es de alta eficiencia, y evidentemente ese filtro se contamina y enseguida todo el circuito dentro del aparato se va a contaminar y no sería adecuado que ustedes lo utilicen porque después van a ventilar a otros pacientes con este mismo dispositivo y es muy riesgoso. Entonces, siempre tiene que estar el filtro EPA. Allí para añadir a lo que preguntaba Analida y también Mariet Mujica, sobre qué recomendaciones daban a la hora que hay que ventilar en un momento dado a este paciente. Bueno, si no tenemos filtro EPA, como vuelvo y repito, en pandemia hemos tenido que improvisar muchas cosas. Entonces, no solamente en Panamá, también en otros países. Aquí, incluso nosotros dentro del departamento hicimos una práctica para ventilar con bolsas. Son bolsas plásticas, son bolsas plásticas. Cartuchos. Cartucho, bolsas para los compañeros de Chiriquí, plásticas, cartucho para todos en general. Entonces, bolsas plásticas grandes y hemos podido ventilar con el AMBU adentro, la bolsa cubriendo desde el área del ombligo hasta el área superior, por encima del paciente y dentro tenemos el AMBU. Entonces, lo hemos podido hacer, Alberto también lo ha hecho dentro de la ambulancia y creo que muchos otros compañeros han podido realizar esta maniobra para ventilar. Obviamente el AMBU se va a tener que descartar, porque es un AMBU que está contaminado, pero eso, más tu dispositivo, tu equipo, tu careta, tu máscara, todo esto va a haber reducción de lo que pueden ser los posibles contagios. O sea, va a haber reducción tapándolo. O sea, recordemos que la mascarilla está haciendo que no se esparza, más el cartucho, entonces hay menos probabilidades de contaminación. Entonces eso es para responder a lo que era Analida y Mariet. En cuanto a la intubación endotraqueal, no tenemos videolaringoscopía, ojalá lo tuviéramos de hace mucho tiempo, lo queremos tener. Pero en caso tal, pues tengamos que hacer esto, lo podemos hacer con las bolsas plásticas y sé que muchas instituciones, porque me tocó hacerlo en un cuarto de urgencia, pude intubar a un paciente con la escafandra. O sea, la caja plástica es súper incómodo, pero se puede lograr. Entonces sé que Azuero estuvo haciendo algunos inventos también por allá para poder manejar bien sus pacientes con COVID, pero sería bueno que pudiera en cada región, en caso tal, también ver cómo incursiona en esto. Pero no, ahorita mismo no se está haciendo ese tema de la videolaringoscopía, pero se puede hacer, obviamente, siguiendo las medidas de seguridad. Bien, adicional, también recuerden que tenemos la alternativa del uso de la máscara laringea para evitar lo que es el riesgo. En caso de no tener el armazón, pues para lo que es la intubación, entonces por eso es que estamos también utilizando la bolsa plástica, que es más portable,
para lo que es la ambulancia, ¿no? Entonces, acá hay otra pregunta de Napoleón, dice, si mi ambú tiene su filtro, ¿debo descartarlo también? El filtro es de un solo uso. El filtro EPA es de un solo uso. Si lo usaste una vez, ya se debe descartar. No se puede reciclar el dispositivo porque él está adquiriendo partículas del virus. De hecho, él tiene una durabilidad también en cuanto a lo que es el uso. No, se refiere, dice que si debe descartar el ambú. Bien, si usted utiliza su ambú sin ninguna clase de filtro, tiene que descartarlo. No tiene vuelta atrás. Analida pregunta la explicación sobre, no entendí la pregunta. Analida. Bueno, Analida no está, se fue. Yo me imagino, Keren, que se refiere a el uso de la bolsa. Es que estaba tratando de conseguir una imagen, se la voy a deber o se la voy a mandar, porque lo estuvimos practicando aquí, Adalberto también. Adalberto, si tienes la imagen tuya dentro de la ambulancia con el paciente, si la puedes mandar en el chat, sería bueno. Si no, entonces se la hacemos llegar, porque a mano no la tenemos ahorita. También un recordatorio ahí, que verifiquen que los circuitos del Oximac, del ventilador mecánico, algunos ya vienen con el filtro EPA incluido, para que revisen si está incluido allí. O sea, generalmente ya están empaquetados también con el filtro, ¿no? Con lo que son las mangueras inspiratorias, expiratorias y todo ese dispositivo que es desechable. Otra cosa ahí, Javier, para los compañeros, también verifiquen en un momento dado, porque los filtros EPA están cambiando dependiendo del distribuidor que tenemos. Los iniciales eran redondos, los que tenemos ahora son cuadrados. O sea, siempre estén pendientes de ver cuál es el dispositivo que se está utilizando en el momento, porque son distribuidores diferentes. No es que no existan, sino que cambiaron de forma. Ya están acostumbrados a los cuadrados ahora, o a los redondos, y ahora tenemos cuadrados, pero siguen siendo sus filtros EPA. Por cierto, recuerden que cuando van a descartar los ambú deben de hacer su respectivo informe con los datos del paciente, ¿no? Antes que se me vaya esa parte. Gracias, Dani. Dice que cualquier explicación sobre el uso de la bolsa está disponible ahí a la orden, ¿no? Con respecto a lo de la bolsa, también me tocó practicarlo con Keren en capacitación, es que recuerden que es una barrera. O sea, el hecho de que sea una barrera, son sugerencias que damos en un momento dado, pero si ustedes encuentran alguna forma más práctica o fácil de poder utilizarla y que les permita hacer la maniobra, perfecto, siempre y cuando sea una barrera. Bien, recordemos acá, nosotros estamos centrados básicamente en responder las preguntas clínicas relacionadas al documento, cualquier pregunta tipo administrativa con los supervisores inmediatos. Entonces, evidentemente, recuerden, antes de descartar el ambú, sí tienen que hacer su respectivo informe. Con respecto pues a lo que es la intubación, las recomendaciones que hemos estado dando, con respecto de considerar el uso de la máscara laringea, nosotros tenemos mucho en contra en cuanto a la intubación. El espacio es muy cerrado, una mala ventilación generalmente, una extracción deficiente del vehículo muchas veces, la ambulancia muchas veces tampoco tiene la opción de que se abran las ventanas, entre otras cosas que nos complican bastante, y generalmente debemos tratar de evitar exponernos a un riesgo en cuanto a esto, ¿no? Entonces, si usted siente que es demasiado riesgoso realizar una laringoscopía con este tipo de pacientes, usted puede considerar perfectamente la inserción de la máscara laringea y llegar con la vía aérea avanzada, para que en el hospital ellos más cómodos y con mejores equipos y con más personal, e inclusive allá está como un estándar que debe intubar el anestesiólogo, o en caso de que no esté, por lo menos el emergenciólogo. Entonces, evidentemente ya estamos hablando de especialistas, y nosotros debemos pues entender eso, de que nosotros no somos especialistas en vía aérea, pero también estamos expuestos a un gran riesgo y tenemos muchas cosas en contra, y debemos pensar en nuestro bienestar. Dice que si el paciente no tiene COVID y está en una real crisis asmática, podría nebulizar al paciente en casa y trasladar al paciente si está lejos. Bueno, ahí ustedes saben, cuando los puestos están lejanos, todo el enfoque natural cambia en cuanto a lo que son las distancias.
Si este paciente no tiene COVID y usted está seguro, pues que no tiene, ni es sospechoso ni tiene COVID, se debe realizar la atención estándar, porque usted está descartando evidentemente de que no tiene nada. Si es sospechoso, sí hay que tener bastante prudencia y la recomendación es no nebulizar, por lo menos dentro del vehículo. Y si usted quiere nebulizar en casa para que la presión de partículas sea en la casa, consulte primero con el médico, pero debe tener presente que su equipo va a ser impregnado con partículas. Es decir, o sea, usted va a utilizar su tanque de oxígeno, su mascarilla y todo lo demás, y estos elementos pues van a tomar un poquito de partículas. Eso es lo único que deben de tener presente. Con respecto a Aníbal, dice que la nueva cepa de Brasil, que es más contagiosa, se va a mantener la misma medida o van a cambiar debido a su más alto nivel de contagio. Perfecto, Aníbal. Como lo dijimos al inicio, esto es de constante actualización. Es decir, voy a permitir presentar la pantalla simplemente para que vean algo que tenía aquí y es esto, las recomendaciones de atención intrahospitalaria. Miren que es intrahospitalaria. De pacientes COVID-19, la versión 6.0, muchos la deben de conocer. Esta es la última del 23 de diciembre de 2020 y miren todas las sociedades que están involucradas en la confección de estas recomendaciones. Tenemos asociaciones de neumología, intensivistas, anestesiólogos, medicina interna, geriatría, alergología, entre otras cosas. Entonces, cuando está la versión 6.0, quiere decir que una, 1, 2, 3, 4, 5 anteriores, que por la evolución del COVID han tenido que cambiar y evidentemente han tenido que cambiar mucho porque no solamente estamos aprendiendo sobre el COVID, sino que estamos notando que el COVID también está modificándose desde el punto de vista estructural y entonces tenemos nuestras nuevas cepas y ya se ha comprobado tal como tú dices, la nueva cepa es de 1.5 a 2 veces más contagiosa, reduce la efectividad de la vacuna al menos de la de Pfizer y evade el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, entre otras cosas, que se están estudiando en estos momentos y evidentemente van a salir nuevas recomendaciones y tenemos que modificar subsecuentemente nuestras recomendaciones para ir sincronizados con las recomendaciones a nivel mundial. Personal de salud o comunitario debemos mantener las medidas de bioseguridad. O sea, no podemos relajar, no podemos decir, ay, bueno, ya ahora hay apertura, la apertura económica es un tema y el tema del contagio o las cepas o el virus es otro tema. Entonces, si nosotros somos personal de salud, nosotros debemos mantener las medidas. En este momento no ha habido cambios, pero se está en constante estudio, como dice Javier, y tenemos entonces que mantener las medidas sabiendo que existe siempre el riesgo y la posibilidad de la contaminación, no bajar la guardia, es importante. Ticia, ¿tenía algo que decir? Tenía la mano levantada. Correcto. En cuanto a eso, estamos hablando de una nueva cepa en la cual se habla de una replicación mucho más rápida y de mucho más alto contagio. Pero la sintomatología o lo que vamos a tratar en el paciente sigue siendo la misma. Lo único que vamos a tener un cuadro diferente de paciente porque se está hablando de que está atacando o es más sensible en pacientes jóvenes, situación que era contraria a la que teníamos anteriormente y se van a dar casos de moderado a grave. O sea, lo que vamos a tener es un cuadro respiratorio igual que la antigua cepa, pero un poco más agresivo. Y lo que nosotros al final vamos a tratar es la sintomatología del paciente o el cuadro que está teniendo el paciente. Eso lo tenemos que tener claro. Y que lo que vamos a tratar en él va a ser esta, la respuesta que tengamos como sistema prehospitalario o como técnicos en cuanto a la sintomatología del paciente en sí. Sí, obviamente con esta nueva cepa vamos a tener que esperar a ver los estudios que salen, pero básicamente lo que es la atención del paciente no va a cambiar, porque lo que vamos a atender es al paciente en sí. Y muchos de los temas también caben en recomendaciones. Nosotros damos una recomendación y se va entonces en la aplicación. Los tiempos pueden variar dependiendo de la condición y de lo que también usted en su presunción clínica, su evaluación determine junto con el médico también para la atención del paciente.
o para cualquier otra situación de temas de descontaminación. ¿Alguna otra pregunta sobre temas de atención? Buen día, ¿se me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Raúl, sí, Raúl, te escuchamos. Quiero hacer un comentario, Javier, Keren, Italia. Nosotros tuvimos en el puesto de la IE la situación que era bastante incómoda con respecto a la ambulancia de la 180, en ese también 179 creo que también, ¿no? Porque cuando había que transportar al paciente COVID positivo, ese paciente iba casi con la cabeza del paciente sobre los hombros del conductor. Nosotros tuvimos que ver algunas ocasiones a una discrepancia con supervisión y bueno, con otras personajes, por decirlo así, porque no es seguro. Me parece que si tenemos que estar guardando la distancia, ¿verdad? En ese momento, por más de repente equipos que estemos utilizando de protección, y valga la salvedad que hay unos equipos como que estoy sintiendo que están faltando, que eso sería verdad prehospitalaria que se encargue de eso, pero ¿cuál realmente sería la recomendación de ustedes para transportar un paciente en esa distancia tan corta? Me refiero de paciente a OVE, y también con respecto a la distancia, también en kilómetros cuadrados hacia un hospital de atención. Bueno, el tema de atención prehospitalaria, esa es parte de las situaciones que se dan con los vehículos de atención prehospitalaria o de la misma profesión prehospitalaria, no solamente en tiempos de COVID, sino en cualquier situación que implique un riesgo a contaminación. Allí, entonces, si se percibe que hay mayor riesgo, entonces asimismo deben elevarse los estándares de bioseguridad que ustedes mantengan. El tema del uso de sus caretas, el tema del uso de las mascarillas, el mismo paciente en un momento dado, si es posible, también con su mascarilla. Crear mecanismos, hay personal que ha puesto los cartuchos, las bolsas plásticas, también divisorias entre el paciente y el conductor, de la cabina del conductor. Entonces hay que buscar los mecanismos, si ustedes perciben que llevan más riesgo en alguna u otra situación, para mejorar la condición. Entonces, esas serían las recomendaciones. Allí específicas no hay. Tienes que adecuar a cada situación, a cada paciente, y entonces buscar la manera de uno cómo crear entonces mejor el mecanismo de bioseguridad. Y la utilización también de los EPP. En ese caso sería EPP tipo C, completo. Solo para aclaración de algunos compañeros, si no saben, la ambulancia 179 y 180 son la Land Cruiser. Sí, correcto. Estamos conscientes. De rescate, no de transporte. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya son las 11:30, tenemos hora y media de presentación. Les agradecemos haberse conectado. Hola. Requerimos la foto grupal, Epa. por favor. Dígame. Hola, Dani. Uh-huh. Yo quería preguntar, yo no sé si Javier o Keren o Ivette, Ilse, tienen conocimiento sobre si hay algún consenso sobre el traslado prehospitalario de los pacientes post-COVID. ¿Por qué lo pregunto? Porque sabemos que existe un síndrome post-COVID, que el virus puede estar persistente en pacientes que supuestamente ya están recuperados. Y quería saber yo si hay un consenso con las autoridades de salud y los hospitales a nivel nacional sobre dónde van esos pacientes cuando tienen algún criterio de traslado. Y lo digo porque se han dado casos acá en el hospital regional de David, que paciente que va con una prueba negativa o que ya ha pasado sus 14 días posterior a su enfermedad, es evaluado perdón, admitido en el cuarto de urgencias de área común, área regular, porque dicen que ya están recuperados. Entonces eso ya crea, con lo que le escuché a Javier hace un momentito,
ya crea un poquitito como de duda con respecto a el manejo de esos pacientes. Lo otro es que existen algunos médicos que no están recibiendo pacientes mayores de 61 años, perdón, de 65 años y que tengan algún antecedente patológico previo de importancia, si no mantiene algún signo de inestabilidad. Entonces eso es como contraproducente con la recomendación que se manifiesta más arriba. Si bien es cierto, el criterio clínico, el paramédico debe imperar esto a la hora de llevarlo al hospital, siguiendo la recomendación o la norma que se establece arriba, eso como que crea un conflicto en el área del hospital. Entonces yo preguntaba o me hacía la pregunta de si existe algún consenso sobre eso, porque en el caso acá no sé si ha pasado en Panamá, no sé si ha pasado en Azuero, en Colón, o sea, desconozco totalmente, pero en el caso acá de Chiriquí sí ha pasado. Bien, voy a hablar yo primero y luego Tilcia, que levantó la mano, le va a dar una hernia ahí en la mano. Bien, perfecto, Dani, muy bien. Casualmente, hace 2 semanas se salía en televisión un documental cuyo título era una parte poco tomada en cuenta, que es el post-COVID o el long-COVID. Y es que, como admiten a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, dicen, es una parte que tenemos muy descuidada y que vamos a empezar a explotar y a empezar a ver cuál es el manejo para estos pacientes, y a raíz de eso se ha notado que esto no es solamente Panamá, sino a nivel de todos los demás países. ¿Qué hacer con el long COVID? ¿Dónde lo pongo? Hay 2 enfoques. Hay uno que dice que ya se recuperó, lo puedo poner en el área de acá. Hay otros que pensarán, bueno, él debe estar en su periodo inmune, así que aunque lo ponga en el área respiratoria no le va a dar nada. Entonces, siempre hay una diversificación y no hay un consenso. Si preguntas como tal, ahorita mismo, actualmente, no hay ni un consenso con respecto a esto. La otra es que también se ha visto dentro del país una diversificación en cuanto a lo que es la respuesta y las coordinaciones de los hospitales en las diferentes provincias. Es decir, por lo menos acá en Panamá, inclusive dentro de acá del mismo Panamá, las propias policlínicas a veces tienen una manera diferente de tratar al paciente post-COVID. Muchos, como te digo, lo ponen en el área respiratoria, otros lo ponen en el área recuperado, otros hacen la prueba rápida y dicen que como salió negativa ya no debe tener nada. Y todos sabemos que la prueba rápida es una prueba que es muy buena diciendo... es una prueba muy buena diciendo si te sale positiva es que estás enfermo, pero es una prueba muy mala que si te sale negativa no es garantía de que tú no estés enfermo, y entonces por eso es que se hace entonces la prueba más larga. Entonces aquí hay una diversificación en cuanto a la respuesta y definitivamente no hay un consenso como tal. Tilcia. Después de Tilcia voy yo. Y yo lo veo desde el punto de vista que me toca la coordinación de los hospitales. Y es como lo acaba de decir Javier, no existe un consenso. Eso va a depender mucho del hospital que te va a recibir el paciente. Cómo lo quiera tratar. Si lo quiere tratar como un paciente que va a entrar por el área de urgencia normal o no. Así que como tal, no existe un consenso para responderte, Dani. Segundo, con lo que hablas del criterio de los pacientes de 65 años. En la última revisión del 23 de diciembre del MINSA, del compendio que estábamos presentando, hay una parte que tienen que leer, y es la parte, un momento dado, de exclusión de pacientes o aquellos pacientes con pocas probabilidades. Hay que ver, un momento dado, si el hospital o receptor se está ciñendo a lo que dice el mismo compendio como tal del MINSA. Entonces, te exhorto a que lo leas, que es una parte bastante, ¿cómo se dice?, escabrosa, de que habla de aquellos pacientes con pocas probabilidades y hasta cómo tienes que decirle al familiar que su paciente tiene pocas probabilidades, y ella habla de la edad y el hecho de las condiciones del paciente. Entonces, para que lo leas y veas que es un asunto ya a nivel de Ministerio de Salud, que fueron generadas y no hay ninguna normativa nueva. Puede ser que el hospital se esté ciñendo a lo que dice esa normativa, que es el 23 de diciembre, y que, bueno, como se está ciñendo a lo que dice la normativa, está cumpliendo con lo que dice, ¿no?, en esa parte. Bueno, no sé si, En cuanto no sé si yo me di
Aló, hola, hola. No sé si yo me di a entender, Ivette. Ajá. Yo esa parte de esa parte de la exclusión de los pacientes mayores de 65, esa parte yo la leí. Lo que yo planteaba es que por lo menos acá, un paciente, te doy un ejemplo, un paciente de 66 años, por ejemplo, 67 años, que sufre de presión alta y que sufre de diabetes. Por el simple hecho de que sufra de presión alta y de diabetes, hay algunos médicos que no consideran necesario su ingreso a la sala de COVID, porque tenga el simple hecho de tener esos antecedentes. Ahora, vuelvo y repito, yo estoy totalmente de acuerdo con Adalberto, con ustedes, que el criterio clínico debe imperar. Si el paciente tiene signos de inestabilidad, obviamente yo pienso que los médicos lo deben aceptar. Pero el problema es, y yo hacía la consulta acá con los médicos, es que esa recomendación que dice exclusivamente, porque no da datos de exclusión allí, donde dice que el paciente de 65 años o mayor de 65 años y que usa o que tiene antecedentes patológicos previos, ya debe ser trasladado de por sí a una unidad, o a un centro hospitalario. Eso está causando algún tipo de malestar en el personal que está recibiendo a esos pacientes allá, porque ellos se hacen la pregunta, y no todos, ¿por qué me lo traes si no tienes ningún signo de evidencia? Y si uno le dice, bueno, es que los criterios son estos, y entonces dice, ¿y entonces cómo hacemos? Entonces, y hay algunos médicos que hasta te preguntan, entonces ustedes quieren que toda la sala o todas las camas aquí se ocupen, porque aquí una gran parte de la población es hipertensa, mayor de 65 años, y si es por eso, entonces lo vamos a llenar. Y vuelvo y repito, no son todos los galenos, pero sí hay algún inconveniente con ese punto. Creo que Mira estás que hablando creo entonces de que Memo. yo creo No, que, por lo menos, Ani, ahí te me adelantaste un poquito porque acabas de responder algo que yo iba a decir en tu diálogo ahorita mismo, y es que muchos de estos médicos lo que van a usar es el criterio de lo que es la fatiga del cuarto de urgencia, de la fatiga o la capacidad del hospital en cuanto a hospitalización, porque como se vieron desbordados, porque no esperaban que esto fuera, pues en la última oleada fuera tan fuerte, han quedado con eso de que si empiezo a admitirlos a todos, se me va a llenar esto de una vez y vamos a quedar en problema. Entonces, se han, digámoslo así, hecho oídos sordos de cierto a las normas, y entonces, como tú lo dices, son algunos, no son todos los que han salido con este enfoque. Eso igual ha pasado acá, pero las normas pues son las que están allí. No es algo que estemos diciendo que sea inventado por uno, sino son las normas y ellos lo saben. Cuando ellos deciden que no lo van a admitir, ellos saben que ellos están faltando también a las normas como tal, que es con las cuales nosotros nos regimos. ¿Quieren decir algo? Recordemos que todo lo que hicimos nosotros está basado en el manual del Ministerio de Salud. Entonces, como dice Javier, ellos tienen conocimiento. Acá pasó lo mismo. Incluso acá al inicio al complejo llegaban todos los pacientes, sea sospechoso o sea positivo. Llegó un momento en que solamente estaban recibiendo pacientes positivos que estaban mal. Entonces, no sospechoso. ¿Por qué? Porque se saturó el cuarto de urgencia. Entonces empezaron a derivarlo a las policlínicas para que le hicieran sus pruebas de SARS-CoV-2 y posteriormente, si había que llevarlo, entonces se llevaba al complejo. Entonces, ellos, como dice Javier, están obviando lo que es el manual. Pero bueno, nosotros sigamos trabajando. Es igual a la hora de hacer RCP, uno de los documentos que le mandó Javier. Ahí están las normativas de cuándo iniciar, cuándo no vamos a iniciar, y se va a excluir en ocasiones a pacientes que ya tienen enfermedades y comorbilidades, que por lo menos pacientes con cáncer, ese paciente, las probabilidades de que salga no van a ser pocas. Entonces no le vas a hacer RCP a ese paciente. Normalmente un paciente que tenemos nosotros según nuestro protocolo de atención, tú le vas a hacer 20 minutos de RCP. Después que estén en asistolia, o sea, estén en asistolia, vas a trabajar después de la asistolia 20 minutos y después de eso tú puedes pensar en suspender. Acá en COVID no es así, acá en COVID va a ser diferente, acá vamos a trabajar solamente 10 minutos después de la asistolia. Entonces es importante que estos documentos que Javier envió se lo puedan leer y pues ahí van a haber muchas interrogantes resueltas para ustedes. Dilcia, no sé si ibas a decir algo.
Bueno, realmente no sé, para preguntarle a Dani si él está hablando con respecto al memo que existía antes de, porque él me está hablando de pacientes que tienen una edad, pero que no están presentando ningún tipo de alteración. Entonces, no sé, para aclarar esa parte, al memo existente anterior al COVID. Recuerden que esto es COVID. La escala es que el paciente tenga COVID y mayor de 65 años. Eso es lo que dice. No lo inventamos nosotros, es lo que está escrito y lo que ellos mismos escribieron. Sí, Karen, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no es mi intención crear polémica, sino que entonces es que eso está trayendo algún tipo de conflicto personal prehospitalario, personal médico. Porque si es cierto, ellos lo están obviando, nosotros estamos siguiendo las normas, pero eso crea está creando conflictos, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, cuando yo tengo un médico que no me recibe un paciente que cumple con esos criterios y que él simplemente dice, no, pues yo no te lo voy a aceptar aquí porque él no tiene ningún signo de inestabilidad. ¿Qué se hace? O cómo se debería proceder entonces. Lo llevamos a policlínica, hacemos el enlace con supervisión o esperamos ahí a que el médico se apiade de nosotros y al final lo reciba, ¿no? Por eso lo preguntaba, porque ya había pasado, ha habido ciertos problemas con respecto a ese tema. Sí, allí va a haber una respuesta única. Cada situación va a ser diferente y si ya se está llevando al hospital, me supongo que ya había sido coordinado con el médico de despacho. Entonces, igual seguir el procedimiento, porque lo que pasa es que no hay un estándar, no hay una normativa general para la pregunta que estás realizando. No ha llegado a un consenso nacional. Entonces, habría que ver en cada caso, cada situación, ir ver con el médico del despacho que fue el que coordinó con el traslado para ver entonces cómo se procede. Entonces también en ese tema de la bioseguridad, el tema también recordar de no bajar los estándares también en el uso de los equipos de EPP, porque también he recibido comentarios de compañeros que no utilizan ya el overall porque dice que ya están vacunados. Entonces, eso no es garantía de que no va a haber una posible contaminación. Entonces, aquí todo es la posibilidad que existe un riesgo y nosotros entonces cómo la vamos a mitigar. En el tema de bioseguridad, que no es parte de la pregunta de Dani, pero quería reiterar por otro chat que recibió acá. Aníbal. Bien, buenas tardes. Ahí para añadir algo con respecto a lo de Dani, y como lo ha expresado Javier y Keren y Tilcia, eso depende de muchos doctores. Por lo menos en la 24 ocurre con un doctor de que el paciente es con sintomatología y todo, y viven donde tienen pacientes familiares contagiados. El doctor te lo recibe en el área de COVID, pero lo primero que manda a hacerle es una placa. Si en la placa no te sale infiltrado, lo manda de una vez para el área no COVID. Imagínate, o sea, eso depende del siglo. Los protocolos están, las medidas están, pero no las siguen. Así que es bien difícil con respecto a eso, Dani, si ellos mismos no se ponen de acuerdo. Bien, muchas gracias Aníbal por la intervención, gracias a todos los que han intervenido. Ahorita necesito que enciendan sus cámaras para tomar la foto de lo que ha sido esta charla. Pido a todos que vayan encendiendo sus cámaras para realizar pues la toma respectiva. Ahí está Dani, ya apareció Luria, ya apareció José, Tilcia. Dani, la cámara. Dani, ¿está pelucado? No. Bien, vamos a realizar el screenshot. Me permite un momentito porque son 2 páginas, ya les digo. Perfecto. Isamari. Javier, ¿puedes preguntar? Me iba a consultar si lograron colocarle Talia. Juntas.
Bien, ahí donde Isamari hay un bandón, espérense un momentito. Voy a tomar la primera. Voy a tomar la primera. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sigan allí, que son 2 páginas. Ya les aviso cuando voy a capturar la otra. Déjenme ver la otra página, a ver quiénes están por allí. ¿Lograron bajar los archivos? Es mi pregunta. Sí. También nos avisan si lograron bajar los archivos. Bien, los tengo acá. Voy con la segunda página a la cuenta de 3. 1, 2. Mantengan allí. Se realizó la captura. Listo. Ok. Los documentos que enviamos por el área de acá del chat. Dale, el micrófono. Ok, los documentos que enviamos por el área de chat, si no lo lograron bajar, se le va a estar enviando a sus supervisores y a los coordinadores, por lo menos de Azuero y en Chiriquí a Alan, para que sepan pues que van a tener estos documentos. Cualquier otra información, en el departamento estamos a la orden. Cuando ya esté el manual con los temas de corrección ortográfica, se le va a hacer llegar. Pero bueno que vayan adelantando en estas lecturas y pues a la orden estamos nosotros aquí, ¿sale? Solamente agradecer su conexión y la atención que han tenido para esta actividad. Mensualmente vamos a estar viendo temas de atención como temas de salud mental, que muchos ya de los que participaron hoy también se han estado conectando. Importante entonces su participación para así también buscar otros temas de interés. Recordando que este año va a ser también bastante difícil muchas de las actividades presenciales. Ya vamos a estar reiniciando, pero la mayoría se harán con temas virtuales. Y con esto vemos que podemos tener a mayor número de participantes y sobre todo a nivel nacional, que era lo importante. A veces se hacían más en el área de Panamá, obviamente, porque uno está acá físicamente, pero ahorita con esto muchas personas a nivel nacional también se están beneficiando y esto es lo más importante. Gusto en verles, gusto en saludarles, un abrazo en la distancia y por favor sigan cuidándose. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.